con Roberto Gómez Junco, a quien le agradecemos su tiempo para esta charla, Roberto, y sobre todo con tantas experiencias en Semana de Clásico Nacional, al haber formado parte de aquellas Chivas de los 80, un gran equipo, y que, bueno, protagonizaron una semifinal histórica ante la América, una América poderosa. Guadalajara venía también con unos resultados importantes y parecía que era una final que se decantaba en el partido de ida porque la América ganaba en el Estadio Jalisco 2-1. ¿Cómo fue el desarrollo de aquella semifinal? ¿Cómo se vivía en la interna del Guadalajara, de que la América había sacado ventaja en la ida, y después la reacción asombrosa y majestuosa que tuvieron en el Estadio Azteca? Sí, inolvidable, obviamente, aquella semifinal. Bueno, de hecho, las Chivas después fuimos recordándola menos porque al año siguiente viene la final, la única final en la historia del fútbol mexicano entre los dos equipos con mayor poder de convocatoria, y ahí el América toma plena revancha, ¿no? En el partido más importante que se haya producido. Eso quizá hizo que después de un año ya no pensáramos tanto en aquella semifinal en la cancha del Estadio Azteca, pero sí fue en la temporada 82-83. El América había roto todos los récords, era una maquinaria de hacer fútbol, un equipo intenso, dinámico, muy ofensivo. Hablamos de la época en que los puntos te daban, en que las victorias te daban 2 puntos, no 3 como ahora, pero en ese momento rompió todos los récords. 38 jornadas, ¿no? 38 jornadas, 20 equipos, juegas 2 veces contra cada uno de los 19 adversarios, 38 jornadas, un récord del América en todos los rubros, ¿no? De hecho, el segundo lugar fue el Atlante, con una maravillosa temporada también, aquel Atlante de Gregor Slato, el Ratón Ayala, entre otros, ¿no? Y las Chivas enfrentamos al Atlante en esos cuartos de final, le ganamos en el Jalisco y después en el Azteca también, el Atlante jugaba en el Azteca, entonces veníamos de eliminar al segundo lugar, del que no se había hablado tanto por lo que había hecho el América, muy por encima, ¿no? del resto de los competidores, aquel América en el que jugaban Outes, Batata, bueno, Cristóbal Ortega, Alfredo Tena, Vinicio Bravo, Armando Manso, Celada, porterazo, un equipo muy completo, sólido defensivamente, muy dinámico para recuperar, distribuir en medio campo y con un potencial ofensivo tremendo, ¿no? Particularmente porque contaba con Batata y con Outes. Nos ganan en la ida 2-1 y sí, la vuelta se veía prácticamente como misión imposible, ¿no? Tienes que ir al Azteca a ganarle. En ese entonces cualquier triunfo de Chivas hubiera obligado a los tiempos extra, ¿no? Teníamos ese gol de desventaja, pero se veía muy difícil no tanto por el gol en sí, como en las circunstancias actuales se le presenta a Chivas, sino por el poderío que había manifestado aquel América dirigido por Carlos Reynoso. ¿Qué se dijo tras esa primera batalla, ese primer partido, donde, bueno, menciona la desventaja con la que se llevaban? ¿Qué incentivó a que realmente Guadalajara salió a comerse el campo en un Estadio Azteca que se caía en apoyo hacia la América, y bueno, había también sectores del Guadalajara que estaban impulsando, pero ¿cuál fue el chip que cambió en ese equipo para decir, podemos dar la vuelta? Bueno, en aquel Estadio Azteca yo recuerdo más Chivas que americanistas, ¿no? Será porque se fue imponiendo el Guadalajara y así se manifestaron, pero hablamos de un poder de convocatoria en la Ciudad de México increíble de las Chivas, ¿no? Eso es un hecho inusitado, yo creo que a nivel mundial. La gente que el Guadalajara tiene en México en aquel entonces no estaba tan condicionada la venta de los boletos, la preventa, los abonos adquiridos de antemano. Entonces viene tal partido y el que compra su boleto entra, ¿no? Había muchas Chivas, no sé si más de la mitad del estadio, pero así se sentía. Pero más allá de ese apoyo maravilloso de la gente, en términos futbolísticos se veía como una misión prácticamente imposible, ¿no? Porque el América dominaba lo que jugaba, porque tenía mucho tiempo de arrollar a varios de sus adversarios. Yo recuerdo pláticas entre compañeros, en mi caso particularmente me acuerdo haber platicado mucho con Sergio Lugo, con Demetrio Madero, en el sentido de, bueno, se ve muy difícil, el América seguramente se instalará en la final, o muy probablemente se instale en la final, pero le va a costar, le tiene que costar, tiene que llegar raspado el América a la final. Ese era el sentir entre algunos jugadores. No recuerdo que Alberto Guerra, magnífico técnico durante 7 años con Chivas, ese era apenas su
primera temporada, creo, de los 7 años que duró Alberto Guerra como técnico del Guadalajara. No recuerdo que él haya dado indicaciones en ese sentido, ¿no? Un poco amedrentar al adversario. Pero los jugadores sí permeó entre los jugadores esa idea de que sepan lo que son las Chivas, que sepan lo que es el Guadalajara, y si llegan a la final no van a llegar en muy buenas condiciones. Sí había un poco esa intención, y después creo que se fue dando la conexión futbolística necesaria para no solo meter la pierna, no solo hacer que el partido fuera más intenso y más tenso en ese sentido, sino también empezar a desplegar el fútbol que nos permitió, a final de cuentas, superar al América con claridad en ese partido, un partido accidentado, con actos de bronca desde el primer tiempo, a tal grado que se avientan unos paracaidistas que estaban previstos para el medio tiempo y caen cuando todavía se está jugando la primera parte, ¿no? Estamos jugando y de repente vemos que caen 1, 2 y 3 paracaidistas en la cancha del Estadio Azteca. Ese conato desde el primer tiempo, el conato de bronca, y bueno, lo que terminó en una bronca después del 3-0. Eso de los paracaidistas fue ya que Guadalajara había marcado el primer gol. Sí. ¿No habrá sido intencional como para frenarle un poquito esa corriente de buen fútbol de Guadalajara? No, yo creo, porque fue casi al final del primer tiempo, no estoy seguro, pero pensaría que ya habían caído los 2 goles. Okay. Las Chivas anotamos 2 goles en el primer tiempo, entonces en el primer tiempo ya le dimos vuelta al marcador global, ¿no? Hay una expulsión muy pronto sobre Armando Manso, y luego viene la expulsión de ambos lados todavía en el primer tiempo, y se van Cárdenas y Outes. Entonces el primer tiempo termina 10-9, y ya con 2 goles a favor de Chivas. Yo pienso que esos paracaidistas cayeron después del segundo gol, pero no sé si fue entre el primero y el segundo. Ok. Y de aquel tercer gol en la que termina asistiendo a Sammy Rivas, que llegó solo, no sé si de alguna forma ya habían ensayado ciertas llegadas, factor sorpresa, porque levanta la cabeza y toca con una sutileza para Sammy que mete el balazo de derecha. Ya había detectado algunas falencias del América en ese sentido, porque Guadalajara estaba muy convencido de lo que estaba jugando. Sí, no, para el segundo tiempo son 10-9, sabemos que el América se va a ir con todo, necesitaba un gol para alargar las cosas. 10-9, el Guadalajara se plantó bien en sector defensivo. Estamos hablando de un fútbol con mucho más espacio para maniobrar, más tiempo para reaccionar, nada que ver con el fútbol actual. Había unos espacios que ya no se ven en la actualidad. Podías conducir, como me pasa a mí en ese tercer gol, conducir 20 metros con un adversario que más o menos te va midiendo, pero sin la presión que ahora se vive. Ahora no puedes conducir ni 3 metros porque hay 4 adversarios encima de ti, ¿no? Es otro fútbol para empezar, hace 40 años, imagínate. Entonces, por izquierda, el América había dominado ese segundo tiempo territorialmente, pero previsto por nosotros, ¿no? Se van a echar con todo encima, aunque tienen 9, nosotros tenemos 10, y cada vez que tengamos la pelota les hacemos daño como podamos, ¿no? Y un inicio de ataque de ellos, creo que era Vinicio Bravo, aunque era por la derecha, salen por derecha, pero estoy casi seguro que era Vinicio Bravo. Yo le robo la pelota pegado a la banda, adelantito del medio campo, por ahí, ¿no? Y a partir de ahí yo conduzco, voy hacia el frente. El que me sale es Alfredo Tena, pero me va midiendo porque yo sigo avanzando hasta que veo que incursiona por derecha el Sammy Rivas. Pues estoy hablando ya muy cerca del área grande, el toco lateral, que además la cancha no era la de ahora tampoco. Ves como yo toco, la intención es que el balón vaya raso, y sin embargo va brincando la pelota por los bordes que se va encontrando en la cancha. El Sammy Rivas prende el balón en uno de esos momentos en que el balón se levanta, o sea, lo prende un poquito en el aire, le pega muy bien y vence a Celada, que un año después sería una de las figuras de aquella coronación americanista, ¿no? Cuando le detiene el penal a Eduardo Cisneros. Es el gol del Sammy, y en ese momento el Sammy Rivas queda al otro lado de la cancha. Yo, que le había dado el pase desde mi izquierda, muy cerca tal vez del vértice del área grande de mi lado izquierdo, salgo a festejar y está enfrente de la banca salgo a festejar frente a la banca de la América, ¿no? Y parece que eso produjo la bronca. No he visto imágenes, pero sí sé que lo hice, y sí había fotografías en los periódicos donde aparezco festejando frente a la banca americanista. No he visto imágenes que la televisión haya captado en ese sentido. Y parece que eso provocó, eso sí lo sé yo, que brincaron 7, 8 los que estaban en la banca como
impulsados por un resorte, ¿no? Brincaron contra mí, pero me ven indefenso, soy yo contra todos ellos, y en ese momento sí se desata la bronca en otros sectores de la cancha, vienen los golpes y las patadas. Y también sé, porque esa siempre fue mi manera de ser, pude haberme equivocado al festejar un festejo excesivo, pero también sé que no tiré ningún golpe. Yo me protegí porque estuve en desventaja siempre. Yo siento un raspón en la espalda nada más, no sé ni de quién, por la espalda, y después nada más me protejo, y ahí sí las imágenes eso lo podrán confirmar. Yo no tiro golpes, me protejo. Yo tenía 27 años, el festejo, claro que no es algo que yo recomiende para nada, fue un impulso, me nació festejar así enfrente de la banca del América. Habría que recordar también, pero qué flojera, no hablar de hace 40 años, pero desde antes del primer partido y sobre todo después de que nos ganan en el Jalisco, todas las declaraciones de ellos eran, pues esto es de trámite, las Chivas, ahorita estamos pensando en la final, va a ser como un entrenamiento para nosotros, tenemos que cumplir con ese requisito, pero la serie está definida. Hubo mucho eso, que es normal también en este tipo de partidos. Entonces tal vez mi festejo también tuvo que ver con eso que veníamos acarreando, una especie de desahogo. Muy mal hecho, no lo recomiendo. Lo que muchos hoy evitan, ¿no? En los clásicos ya casi se carece de declaraciones fuertes, de las cuestiones previas que de pronto le daban un picor. Bueno, porque se vivió otra época, muy distinta. Ahorita sí es muy delicado eso en aras de la pretensión de calentar un partido, no entender que hay gente muy fanatizada que no necesita que se lo calienten más, que está dispuesto a matar al de enfrente nada más porque trae otra playera, ¿no? Sí vivimos en tiempos mucho más delicados en ese sentido, y es muy importante que los jugadores adquieran conciencia. Ahorita no es lo mismo el festejo, el burlarse, porque la gente no es la misma tampoco, el fanatismo no es el mismo, y la violencia latente pues está a otro nivel. Se ha rebasado en ese sentido, se perdió esa rivalidad deportiva y se trasladó a un contexto hasta social, absurdo, burdo. No, bueno, son tiempos distintos dentro y fuera del fútbol, pero yo sí pienso que lo que ha cambiado en el Clásico Nacional, que sigue siendo bueno el que convoca a más gente, estás hablando de los dos equipos con mayor poder de convocatoria, indudablemente, y todas las mediciones así lo indican, muy arriba del resto, ¿no? Muy arriba del tercero, que creo que es el Cruz Azul, ¿no? En cuanto a cantidad de gente, cantidad de seguidores. Sigue siendo un partido importantísimo, único, el clásico de clásicos, sí, obviamente. Pero lo que sí se ha perdido es la identidad del futbolista con el equipo, que es parte también de los tiempos actuales, normal. Los jugadores de antes duraban más tiempo en sus equipos en términos generales. Imagínate aquel duelo del que hablamos de hace 40 años. Te sabías de memoria las alineaciones de los equipos, nada más te las digo de portero y defensas, pero ya sabías que eran Celada, Trejo, Manso, Tena y Vinicio, Cristóbal Ortega en la contención, ya sabías. Y el otro lado sabías que iba a estar o el Zuli Ledesma o Celestino Morales, que ese año se turnaron la portería, y después eran Sergio Lugo, Demetrio Madero, Fernando Quirarte, el Pelón Gutiérrez, y luego ya venía aquí en medio el Lijín Cárdenas, Cisneros y compañía. Bueno, pero eran jugadores que tenían mucho tiempo ahí. En el caso de varios de ellos, jugadores que se formaron desde las fuerzas básicas, todos estos que te menciono. Eso sí, obviamente le da otra dimensión a estos enfrentamientos. Ya no es nada más América contra Chivas, es nosotros contra ustedes. Ya te conozco, hemos jugado muchas veces. Se da esa rivalidad, tal vez adquiría otra dimensión. Ahora se ha perdido porque ahora, además de que son torneos cortos, los jugadores tienden a cambiar con mayor facilidad de equipo, ¿no? Entonces ahora ves jugadores que van 4 meses a un equipo, o si duran año y medio ya es mucho, ¿no? Son rarísimos ya los casos de futbolistas con más de 10 años jugando en un equipo, y en aquel entonces eran más o menos normales esos casos. Por último, Roberto, quizás trajo a similitud de la conversación el escenario que se le presenta a Guadalajara en desventaja en la ida. Ve a estas Chivas con el convencimiento por esta nueva idea que les implementó Paunovic de poder sacar así un escenario como el del próximo domingo. Bueno, sí pueden, pero sus probabilidades son remotas, ¿no? Me parece muy meritorio lo que ha hecho Paunovic con este equipo. Es un equipo organizado, aprovecha su material futbolístico al máximo, enarbola los argumentos colectivos que tienes que enarbolar cuando el de enfrente tiene mejores individualidades, y le pasa contra muchos equipos al Guadalajara. En semifinales, para mí, claramente se metieron los 3 mejores planteles y el de Chivas,
que no está ni entre los 5 ni entre los 6 mejores planteles, ¿no? Ahí está el mérito de Guadalajara, que fue tercer lugar, con los mismos puntos que el América, increíble. Y media hora maravillosa en la ida, del mejor fútbol que se le había visto a Chivas o a tope, y sin embargo no le alcanzó. Después creo que el América es mucho mejor en el segundo tiempo. Pero esa primera media hora en la que el Guadalajara impone condiciones como no se hubiera supuesto ni previsto, y sin embargo no logra reflejar en el marcador, te demuestra pues la distancia que hay entre los dos equipos. Sí hay mucha diferencia en cuanto a planteles. Y claro, pesan mucho los argumentos colectivos, pero el América también los tiene. El América tiene más tiempo de dominar a lo que juega con Fernando Ortiz, con estos alarmantes altibajos, ¿no? Las caídas, lo que jugó ante San Luis, incluso lapsos en este partido de ida de la semifinal, en los que sí desconcierta esa falta de consistencia en tu desempeño. Pero es un América que en general lleva más tiempo de dominar a lo que juega y de jugar mejor. Claro que podrían revertir las cosas las Chivas, pero las probabilidades no les ayudan mucho en ese sentido. Es amplio favorito el América. Muchas gracias por su tiempo, Roberto. Gracias.